Buenas noches, días o tardes. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. En esta ocasión, y tal como dije en el pequeño video que publiqué hace unas semanas sobre cómo es un día a día siendo yo haciendo los videos, hoy toca hablar de las palabras y las cosas de Michel Foucault. Para aquellos que conozcan más o menos la obra de Foucault, sabrán que hay como una especie de transición de Foucault en diferentes temas de interés. Podríamos decir que se trata de tres Foucault distintos, pero esto pasa la gran mayoría de veces con muchos pensadores. Disculpen, voy a mutear una vez el teléfono para que no me interrumpan. Igual nadie me escribe, así que pues no se preocupen. Como pasa con Wittgenstein, incluso hay gente que ha logrado identificar un primer Wittgenstein antes del que nosotros conocemos como primero, del Tractatus. Siempre hay como una tendencia, ¿no?, a ubicar ciertas etapas de los autores para entender el contexto. Cuando nosotros analizamos una obra, la obra tiene un contexto. Ese contexto hace parte de un factor externo a la obra que influye en el factor interno. Tenemos una obra que fluye de manera interna y externa. Esto lo aprendemos en historia con las fuentes, pero realmente todo material es una fuente. Un libro, un cortometraje, una foto, hasta una pintura, como lo veremos más adelante en este video. Foucault para este momento ya ha publicado una serie de libros y también ha escrito la historia de la locura en la época clásica, que son 2 tomos, donde es una historia de la locura, pero también empieza a cuestionar lo que es la locura en sí, ¿no?, o el concepto término de locura. Él hace mención en este libro de esos 2 libros, de esos 2 tomos, y pues no es necesario tenerlos muy presentes, pero sí que podemos entender aquellas obras que realizó Foucault mejor a partir de las palabras y las cosas. Las palabras y las cosas es un libro que funge como una especie de introducción a otro libro que publica Foucault llamado La arqueología del saber. Aquí es donde propone su filosofía, ¿no?, que se encarga de estudiar no solo la historia, sino también el lenguaje. ¿En qué podemos encasillar este libro de Foucault? ¿En qué género? Pues, como la gran mayoría de libros de Foucault, es muy difícil. ¿Por qué? Porque bebe tanto de la filosofía, de la literatura, del arte, de la lingüística y también de la historia, sobre todo. Voy a partir de la inspiración de Foucault para realizar este libro, algo en lo que él centra la gran mayoría, bueno, la tesis central, ¿no?, de las palabras y las cosas. Y es un texto de Borges. Casi todos los que hacen un video de este libro de las palabras y las cosas comienzan por ahí. Pero es fundamental empezar por ahí, porque es una manera analógica de entender mejor qué es lo que nos trata de decir Foucault, ¿no? Muy bien. Dice así. Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, todo lo familiar al pensamiento, al nuestro, al que tiene nuestra edad y nuestra geografía, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo mismo y lo otro. Ese texto cita cierta enciclopedia china, donde está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; y innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etc. M, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. En el asombro de esta taxonomía, lo que se ve de golpe, lo que, por medio del apólogo, se nos muestra como un canto exótico, de otro modo, pensamiento, es el límite del nuestro, la imposibilidad de pensar esto. Podemos resumir que la analogía que hace con el texto de Borges puede resumirse fácilmente en que nosotros no podemos entender esto.
¿Qué clase de clasificación es esta? ¿Bajo qué sentido se rige? ¿Cuál es su lógica interna? ¿Por qué? ¿Cómo? No es posible, porque hace parte de una configuración mental o, como lo llamará más adelante Foucault, un campo epistemológico o epísteme. Este concepto es fundamental para entender la filosofía de Foucault, al menos del Foucault estructuralista, la epísteme. ¿A qué se refiere la epísteme? ¿Por qué se relaciona, ¿no?, con el texto de Borges? Se relaciona directamente a que esta enciclopedia es producto de una configuración mental de una época, donde se trata de encasillar todo en palabras que traten de captar, ¿no?, la imagen o esencia de estos animales, por decirlo así, en la enciclopedia, y catalogarlos, de tener todo catalogado, de poder representar, ¿no? La escritura es, pues, en este modo, la categorización, una representación de las imágenes, ¿no?, de la realidad misma de estos animales. Pero está hecha de tal manera que se entiende en su momento, pero es muy difícil entenderlo en nuestro contexto actual. ¿Por qué? Porque tenemos una configuración mental y simbolizamos y representamos nuestra propia realidad de diferente manera. Hoy en día parecería impensable, ¿no?, que, no sé, cosas como, por ejemplo, la esclavitud, cosas como, no sé, diferentes prácticas que se hacían antes, creencias, al día de hoy. Pero estos beben de un contexto, de una condición histórica, donde hacía parte de una representación de la realidad, donde tenían su justificación, tenían su sentido y su lógica, aunque para nosotros no la tenga. Es como un quiebre, ¿no?, de una condición histórica que rige una sociedad y la realidad a otra en la que estamos nosotros. Podríamos decir que estamos en una epísteme completamente diferente. Entonces, la epísteme es como básicamente se rige una representación de la realidad misma, de las cosas. Las cosas tratan de representarse en palabras. Por eso el libro se llama Las palabras y las cosas, porque las palabras son una forma que trata de captar las cosas, ¿no?, una representación simbólica de las cosas, ¿no? En ese sentido, pues como lo he dicho, cada época, cada periodización de la historia tiene su epísteme, su campo epistemológico, que condicionan a las personas a pensar y entender la realidad de una manera completamente diferente. A Foucault le interesa mucho esto, y le interesa tanto que comienza un rastreo histórico a través de diferentes epístemes, ¿no?, desde la época clásica, la moderna y en parte la actual. Pero hay un problema, y he de exponerlo a partir de ahora, aunque he de decir que, pues, este video va a ser corto, solo trato de mencionar la tesis central del libro, que es bastante extenso, ¿no? Es, bueno, pues extenso. Los libros de Foucault son más o menos largos, pero este es extenso en cuanto al peso teórico. Es un libro puramente teórico, es un libro que, pues, puede verse incluso incompleto en algunas cosas porque trata de ser profundizado en la arqueología del saber, que es un libro posterior. De hecho, hay un pie de página que menciona que, pues, eso, algunos detalles se trabajarán mejor en la arqueología del saber. Y entenderlo es fundamental porque es una versión estructural, de cierta manera. Él trata no de encasillarlo en estructuras, pero al final de cuentas la arqueología en esta manera es una estructura. La estructura, que es la epísteme en este sentido, condiciona al sujeto a una manera de representar y pensar la realidad, ¿no? Básicamente, podríamos entenderlo de esa manera, podríamos intentar de entenderlo de otra, pero a fin de cuentas es, como lo diría Jean Piaget, una estructura sin estructuras. ¿Por qué? Y aquí viene la crítica. La crítica principalmente la leí en el libro de Cardoso, de Ciro Cardoso, de Introducción al Trabajo de la Investigación Histórica, y es una pregunta clave. ¿Cómo se pasa de una epísteme a otra? ¿Cómo se transita? Podríamos decir de cierta manera que las palabras y las cosas y su tesis del epísteme es de cierta manera, ¿cómo explicarlo?, historicista. ¿A qué me refiero? Historicista en el sentido en que el conocimiento, la verdad,
y el pensamiento y representación de una época se condiciona por la temporalidad, por su condición histórica. En ese sentido, lo que antes era verdad para nosotros ya no es verdad. Lo que antes era X ahora para nosotros es Y. Y la simbolización y representación de una realidad que ya no es la misma, cambia completamente. ¿Pero por qué? Porque antes por ejemplo, en términos de Kuhn, ¿no? la gravedad se explicaba de otra manera y después con Newton de otra, cambiando completamente el paradigma en este sentido, ¿no? Porque el libro, a fin de cuentas, de Kuhn es muy similar al de Foucault, porque tratan de entender el conocimiento. En este caso, Foucault trata de entender el conocimiento sobre las cosas, ¿no? Sobre cómo se comprenden y también la realidad. La representación, en ese sentido. Pero a Kuhn le interesa es también dar cuenta de cómo se gestan esos conocimientos y cómo cambian. Kuhn sí da una respuesta que puede ser más o menos cuestionada o criticada, pero intenta dar una respuesta, mientras que Foucault no. ¿Por qué? Porque a Foucault no le interesa darnos una respuesta. ¿Está bien o está mal? Bueno, pues es cuestionable, es debatible, pero Foucault no está tan interesado en explicar cómo cambia la episteme, sino cuándo. El libro de Foucault, de las palabras y las cosas, tiene una tesis central, pero también tiene una pequeña reflexión sobre el cómo por encima del... en ese sentido, sobre el cuándo, en el caso de las transiciones por encima del cómo. ¿A qué me refiero? Porque hay otra tesis también que puede ser más o menos como contradictoria, pero es un libro bastante complejo. En la cuestión de la episteme, es fundamental identificar el cuándo, porque así, en el cuándo podemos regir un espacio, un estrato temporal del cual entender mejor esas representaciones. Ahí podríamos intentar ver el cómo, pero el cómo no es tanto cómo transita, sino cómo se rige esa representación en la época que estamos trabajando, ¿no? En este sentido, partimos del cuándo y luego del cómo. La episteme pues se deja de lado en cuanto a su transición, porque pues entendemos cómo cambian ciertas cosas, pero no el punto de inflexión. Kuhn ve este punto de inflexión como una revolución científica, como un cambio completo de paradigma, mientras que Foucault no lo ve tan así, no lo termina de explicar, ¿no? Porque, como lo digo, no es su interés. Pero también encontramos otra tesis contradictoria, y es que en cuanto a ciertas cosas que con respecto a la historia, a Foucault siempre le ha interesado más el cómo que el cuándo exacto de algo. El cuándo general de las palabras y las cosas en el sentido de la época, ¿no? Porque él sigue en las periodizaciones la época clásica, época moderna, tal, eso es un cuándo que le interesa a Foucault porque es general, nos da referencia, pero no ese punto tan exacto del punto de inflexión que podrían pecar algunos historiadores, de querer encontrar ese pequeño punto exacto con día, fecha y tal, que pues es muy difícil de encontrar. Por ejemplo, un historiador diría que la Revolución Francesa, ¿no?, es el punto exacto en una fecha, en un año, donde cambia completamente la periodización que conocíamos a la contemporaneidad, ¿no? También ocurre con la Edad Media, a la moderna, un año en específico, que es el cuándo, que no es tan interesante, es más interesante en ese sentido el cómo. Pero en el sentido de algo tan general como la representación del mundo, de una época, el cuándo nos interesa para saber dónde pararnos y dónde comenzar a notar diferencias. Es un sentido un poco contradictorio, lo sé, pero puede ayudarnos mejor a entender el pensamiento de Foucault con respecto no solo a la filosofía, al lenguaje, sino también a la historia, porque no olvidemos que Foucault era historiador también. Bueno, una vez dejamos ese es el prólogo, ¿no? Foucault decide hacer una interpretación, ¿no? Porque a fin de cuentas es una interpretación, no es una explicación, porque pues la gran mayoría de interpretaciones del arte no llegan como tal a una explicación, porque pues claro, es bastante complejo, ¿no?, llegar a ella. Foucault escoge Las Meninas de Velázquez.
Este cuadro, ¿no?, es muy interesante porque es parte de cómo se representan las cosas, ¿no? Hay muchas cosas aquí complejas que no voy a explicar demasiado. De hecho, incluso diría que algunas son un poquito rebuscadas, muy intensas, pero lo que interesa es ver a partir de este cuadro todo lo que se representa. Se representa a las personas, el artista se ve representado a sí mismo como parte de su obra y nosotros, quienes somos los que observamos todo. Hoy en día tal escena podría ser una fotografía. Una fotografía donde podemos ver todo un escenario, ¿no? ¿Cómo representas lo que no ves, lo que no está? Porque en el sentido, el artista está frente al cuadro, lo está pintando, pero realmente parece que nos estuviese pintando a nosotros. ¿Por qué? Porque el objeto de los sujetos que conforman el objeto de la obra no están mirándole, él está mirando directamente a nosotros. Y el espacio que está atrás, como el espejo, las escaleras, el hombre que está ahí parado, son completamente invisibles para todos los que están, menos para nosotros. Nosotros podemos apreciarlo, pero las personas que están en el cuadro no. Hay que entender que esto encasilla toda la representación de lo que está y lo que no está. Es cómo representamos las cosas. En ese momento él intentó representar toda una escena, todo un espacio, incluso sabiendo que en la propia coherencia de la obra, lógicamente no debería poder representar aquello porque el autor está ahí, pero no está observando directamente la obra. El autor debería estar en nuestro punto de referencia, nuestra perspectiva, pero no lo está. Está mirándonos a nosotros, está directamente mirando al observador, ¿no? En este punto es interesante ver cómo podemos entender la representación, cómo se representa lo que no está y lo que está, ¿no?, en el espacio. Es como una manera de solventar los límites de la representación visual de algo, ¿no? Y claro, es como que te vuela la cabeza un poco, pero es interesante porque salen muchas interpretaciones de aquí. Como digo, son más o menos subjetivas porque pues es parte del arte y el arte ciertamente es en alto grado subjetivo, pero nos ayudan a entender un punto de referencia y es lo que hace Foucault, puntos de referencia con analogías, fuese con el texto de Borges o con las Meninas de Velázquez. Lo que le interesa a Foucault es transportarnos a estas épocas donde se representaba la realidad, lo visto y lo no visto, de manera completamente distinta. Y es lo que interesa de las palabras y las cosas. Tiene un tecnicismo, obviamente que lo tiene un factor teórico bastante extenso, y hay partes que son más o menos densas, pero es importante que el lector vaya con esa idea, que se nos presentan ya solo en el prólogo y en el primer capítulo. Hay que tener clara la noción de la epísteme, hay que tener clara la noción de la representación y tener clara la noción del curso histórico y de que probablemente no tenemos una explicación para la transición de una epísteme a otra, pero que es interesante saber cuándo ubicamos la epísteme en general que rige una época y cómo se rige. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Sé que es un video bastante corto, pero entender la tesis central de la obra es fundamental. Es fundamental porque de ahí podemos leer de otra manera el libro. Si no tenemos la tesis central un poquito clara, y de hecho es por eso que recomiendo mucho leer un poco o ver algunos videos o explicaciones así de ciertos libros antes de entrarse a ellos si son muy complejos, lo recomiendo porque puede ayudar bastante a entenderlos mejor. Y bueno, nuevamente espero que les haya gustado este video y nos veremos aquí en otra ocasión en Filosofía para Tarados. Les deseo una feliz noche. Adiós.